¿no? Ya, denme un segundo, porque si no... Ya están viendo el PDF, ¿cierto? Sí, Connie. Sí. Ya. Entonces, este día tiene dos requerimientos, requerimiento 1 y requerimiento 2, y son completamente independientes, ¿ya? O sea, podrían hacer la parte 2 sin hacer la parte 1 y viceversa. Para la parte 1 tienen que trabajar con, con la misma sección que les dimos para el día 1, y para el segundo requerimiento no pescan eso, ya no pescan lo que hicieron en el día 1 y tienen que enfocarse 100% con el diseño que le entregamos y con el visualizador, ¿ya? Entonces, para la primera parte les dicen, considerando que el costo mina aumenta con la profundidad, es necesario ahora evaluar la robustez de su decisión del PIT final en el día 1. Para esto se quiere especificar qué PIT considerará como PIT final. Ya ustedes, en función de los revenue factors que se dieron, ¿cierto? Tienen distintos PIT y ahora tienen que decir, bueno, también en función del gráfico PIT a PIT que generaron, ok, este va a ser mi PIT final, ¿ya? Les piden indicar, o sea, incluir indicadores como el beneficio envolvente, el beneficio del envolvente, el VAN, el tonelaje, y esto es para poder caracterizar el PIT. Eso es importante, si es que todavía no han entregado el TIA, o sea, yo sé que no han entregado porque lo revisé recién, pero recuerden caracterizar sus PIT, ¿ya? Importante que me digan, ok, tengo 3 PIT, y el PIT 1 tiene este tonelaje, tiene este beneficio, etcétera, ¿ya? Y tiene estas dimensiones. Es súper importante que caractericen sus PIT. Bueno, y debo resumir cuáles fueron sus criterios para escoger ese PIT. Ya. Después le dicen, recalcular el beneficio total del PIT final seleccionado, considerando un costo mina variable con la profundidad, considerando que el costo de transporte por hora efectiva transportada ahora es de 7.500 SAR por hora. El diseño de fases contempla reemplazos del 10%, los camiones tienen tanta capacidad y les dan las velocidades, y les dicen entonces que el costo mina entregado en el TIA 1, que era de 35 SAR por tonelada, ocurre solamente cuando estamos en la cota 1020, ¿ya? Esto igual tiene sentido que, por ejemplo, no sé si estamos en la cota superficial, mientras yo voy bajando, mientras me voy acercando más a la profundidad mayor del rajo, yo voy a tener que recorrer mucha mayor distancia para llegar ahí, y eso significa que voy a tener que estar gastando más lucas para poder extraer el mineral. Entonces ahí va a estar aumentando el costo mina. Recordarles que en este caso trabajan con un solo PIT, ¿ya? Con el PIT final. Después les dicen calcular cuánto material cambia de destino producto de la inclusión del costo mina variable en profundidad, considerando que minará todos los bloques de la envolvente. En esto, antes de llegar y ponerse a calcular cosas, traten de darle una vuelta a cuál es el costo que está cambiando o qué es lo que cambia dentro del beneficio, ¿ya? Entonces, quizás la respuesta es más sencilla de lo que piensan. Así que traten de darle una vuelta, hacerlo en papel de repente podría ser buena idea, y después pasan sus datos al Excel. Después les dicen recalcular el band de su envolvente considerando el mejor caso con el costo mina variable en profundidad. Y finalmente, calcular cuánto cambia en tamaño su envolvente al considerar el costo mina variable en profundidad, y para esto debe ejecutar de nuevo el Lerchi-Grossman. Ya entonces, hasta el penúltimo punto, hasta acá, ustedes no volvieron a correr el Lerchi-Grossman, ¿ya? Lo único que hicieron fue decir, ok, este es mi PIT final, y voy a tener estas consideraciones ahora, y qué va a ir pasando e ir respondiendo a las preguntas. Recién en el último punto, ustedes dicen, ok, el costo de mina ahora es variable, entonces ¿eso qué significa? Ya en cuanto al PIT final. Entonces, por ejemplo, si inicialmente ustedes dijeron, ok, mi PIT final va a ser cuando el revenue factor es igual a 0,8, ustedes acá abajo van a decir, ok, me cambiaron los beneficios, qué sé yo, esta es mi nueva matriz, y entonces
corren el Lerchi-Grossman con el mismo revenue factor que escogieron arriba. Entonces debería correrlo con un revenue factor de 0,8 de nuevo, ¿ya? Entonces decir, ok, mi costo, o sea, mi pit final inicial tenía un ancho de 500 metros, por decirlo, por decir algo, y ahora con mi pit final, con ese mismo revenue factor, pero cambiando el costo mina, va a tener un ancho, no sé, de 400 metros, por inventar. Quizás no cambia, quizás sí. Ahí tienen que ver. Y eso es con el primer requerimiento. ¿Hay alguna duda? No. Ya. Requerimiento 2, dice. En función del diseño adjunto, se pide estimar las distancias de transporte para cada banco de la fase hasta las salidas del PIT, considerando las distintas alternativas que ofrece el diseño, resumir sus resultados en un gráfico de distancia versus banco, ordenando de mayor a menor, con un rango mínimo y máximo. Ya recordemos que mientras yo más cercano a la superficie esté, los bancos van a ser más grandes. ¿Ya? Mientras voy aumentando profundidad, voy achicando los bancos. Me refiero a los bancos de trabajo, no necesariamente al ancho o a la altura de los bancos. No olvide considerar una buena estimación de la distancia interior banco que debe recorrer el equipo antes de acceder a la rampa de salida. Y después, considerando los anchos operativos de cada banco, estimar la productividad máxima de cada uno de estos en función del número de equipos de carillo que podrían alojarse. Resumir sus resultados en un gráfico de productividad versus banco. Entonces, ahora nos vamos a ir a mirar el gráfico, o sea, el gráfico del software. Si me dan un segundo. ¿Y ustedes escuchan a los perros? Delante sí, pero no molestan nada. No me preocupes. Mm. Ya. Ya. El programa debería verse algo como esto. ¿Sí? Lo abren. Lo abren. Ya. Yo esta cuestión la descargué el año pasado, entonces lo que sí, me acuerdo que cuando lo descargué y lo abrí en un principio, me tiraba un warning que decía algo así como que algo de la tarjeta gráfica, como que no estaba funcionando, ¿ya? Yo me acuerdo que en ese momento googleé así como cómo activar la tarjeta gráfica para esta cuestión y me salió el tiro y dejó de aparecerme, ¿ya? El punto es que esta cuestión es súper liviana y el modelo que le subimos, el diseño también es súper liviano, entonces si es que no logran arreglar ese warning, debería seguir funcionando, ¿ya? Entonces, lo primero que van a hacer es irse aquí, Open, y van a abrir el diseño. Esperen que se cargue ahí un rato. Bueno, no, sí. Ya, yo lo primero que hago es cambiar el color del fondo, porque me gusta más que se vea blanco. Entonces, aquí a la izquierda tenemos las layers y 0 es la que me aparece por default, ¿ya? Cuando yo hago un diseño. Entonces, si está activado o desactivada me da lo mismo porque no me va a mostrar nada. Lo que me importa es la información que está aquí en esto que dice fase 7. Este DSN es el diseño.
el diseño. Esto, el shell me muestra el área del rasgo o de la fase que yo voy a explotar. La topo me muestra la superficie de la topografía que está como afuera y la que hay como dentro del rasgo, si es que yo extrayera todo. Estas son las líneas de la topografía y acá yo tengo un sólido que me permite poder calcular, o sea, aquí no me sirve como para saber el tonelaje que hay, porque creo que no me permite saberlo, pero estas cuestiones se ocupan también en otros programas, entonces se construye el sólido igual para poder saber el tonelaje que hay dentro. Cosas importantes. Con la ruedita, zoom para arriba y zoom para abajo. Si ustedes aprietan algo, les va a aparecer como que va a empezar a marcar los puntos. Ya no se asusten porque esto es solo un visualizador y si ustedes ponen, no sé, como borrar, suprimir, ustedes no van a poder editar nada de lo que hay, aquí adentro. Ya, entonces, si aprietan algo por error y les aparece como que está seleccionando algo, ustedes aprietan escape y todo debería estar bajo control. ¿Qué otras cosas? Si ustedes no tienen nada seleccionado y empiezan a apretar el clic derecho como para mover algo, no van a poder mover nada. Con el izquierdo ni con el derecho. Y si aprietan la oruga, no sé cómo se llama, la rueda, van a poder moverlo de esta forma. Si ustedes quieren ver como que se mueva así en 3 dimensiones, lo que tienen que hacer es apretar Orbit y apretar el clic izquierdo, ¿ya? Entonces cuando le aparece esta flechita como que está dando vuelta, significa que el Orbit está activado y pueden moverlo de esta forma, ¿ya? Otra cosa es que acá está esta Z como activada, pero si ustedes la desactivan va a aparecer este círculo y es como otra forma de mover el rasgo. En verdad hace lo mismo que el Orbit, pero depende de cómo le acomode. A mí me confunde un poco el círculo, así que prefiero no círculo. De repente tienen activado el Orbit, pero como que se taima y en verdad como que no se mueve. Ya ahí, como ahora, ¿ya? Si se fijan, tengo activado el Orbit y no se mueve porque se taimó, lo desactivan y lo activan de nuevo y ahí no deberían tener problema. ¿Qué más? Ya, si se fijan esto, tiene como otros rasgos, ¿cierto? O quizá son otras fases que ya se explotaron. Ustedes lo único que tienen que concentrarse es en esta parte de acá, que aquí se le llama la fase 7. Entonces, si desactivamos la topo, voy a desactivar también las líneas de la topografía y me voy a quedar solamente con la fase que nos interesa. Otra cosa, ya, si desactivo el sólido, voy a ver la fase entera, ¿ya? Esto era lo que les decía, que la shell lo que me está haciendo es como cubrirme es como que me está cubriendo el área, ¿ya? Del diseño. Entonces, si yo la desactivo, voy a ver solo las líneas. Entonces aquí como que se ve claramente dónde están las rampas, ¿cierto? Dónde termina por ejemplo, al parecer esta es como la parte más profunda. Y yo puedo salir por acá, me doy la vuelta por acá, etcétera, etcétera. Una de las funciones que les va a servir un montón, sobre todo para la primera parte, si no me equivoco, estimar la distancia, no, para la segunda parte, que les piden considerar los eventos operativos de cada uno de los bancos. Ya. Lo primero que vamos a hacer va a ser activar este Snap Mode que aparece acá. ¿Qué va a hacer? Que cuando yo toque un punto,
cuando no tenga activado el orbit. Cuando yo toque un punto, como que me va a tirar el punto más cercano. Es como lo mismo que me hace el AutoCAD si es que han trabajado en el AutoCAD, como que si tienen algo activado, no sé, si hacen si están haciendo un cuadrado, por ejemplo, o quieren unir flechas, como que las va a unir con el origen más cercano o con algún lugar como importante más cercano. Entonces, si tienen activado esto va a ser lo mismo, solo que va a tocar como la parte o la línea más cercana. Entonces, lo que yo quiero hacer para responder la segunda pregunta de esta parte, es saber cuál va a ser la área por banco, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ir acá donde dice plano por un punto, y una vez que yo lo presiono, me va a aparecer esta cruz con un cuadradito al medio, ¿ya? Entonces yo digo, ok, quiero ver este plano, ¿ya? Entonces acá, si yo pido plano por un punto, me va a tirar un plano un plano horizontal en el punto donde yo lo apreté, ¿ya? Lo que tienen que hacer después de eso es activar aquí el clipping. Voy a poner cancelar porque no les conté que era el clipping, pero el clipping es esta función que aparece aquí, con verdecito, que si ustedes la activan, y aquí dice 2, por ejemplo, me va a estar contando y me va a estar mostrando desde un plano horizontal, un delta de 2 metros hacia arriba y un delta de 2 metros hacia abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes agrandan esto, no sé, ponen 10 metros hacia arriba y 10 metros hacia abajo, ahí si se fijan aumentó un poco el rango que estaba tomando de la rampa. Pueden aumentarlo, pueden poner 15 y 15. Ya, y ahí si se fijan, como que alcanza a tomar desde que inicia una rampa hasta donde termina otra rampa, así que me está tomando como un banco entero. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que además el banco es de 15 metros. Entonces, voy a desactivar el... Disculpa, Dale. ¿esas líneas topográficas no son los bancos? Perdón, las bermas. ¿Esto? Sí, po. Sí. Sí. Ahí tienen que ir cachando cuál es la cresta y cuál es la pata. Pero yo Ya. digo que esta distancia, si se fijan, aquí yo alcanzo a ver el inicio de una... de una rampa y el término de otra rampa. Entonces, ya, si yo desactivo el clipping, me voy ahora al corte con el plano por un punto. Digo, ok, quiero ver este plano. ¿Qué pasa por acá? Voy a activar el clipping y me va a estar tirando esto, ¿ya? Si yo lo intersecto con el sólido me va a estar diciendo lo que yo estoy sacando o lo que está abarcando en ese plano más estos delta, ¿ya? Entonces, otra cosa que pueden hacer acá ustedes es que pueden ir moviéndose directamente con esta herramienta que aparece acá. Pueden aumentar, como al parecer los bancos son de 15. Si se van moviendo hacia arriba de 15 en 15, pueden ir viendo los distintos bancos, ¿ya? Ojo, que no necesariamente todas las alturas de los bancos de un rajo son iguales, ¿ya? Porque la altura de los bancos depende de las características geotécnicas y eso viene con la calidad de la roca, etc. Entonces, como sabemos también que la roca, como el macizo rocoso no es homogéneo, no necesariamente todo un mismo rajo va a tener las mismas condiciones geotécnicas y por ende no van a tener la misma altura de banco, ¿ya? Entonces ahí, ojo igual cuando lo revisen. ¿Para qué les va a servir esto? Que por ejemplo, que cuando estén ustedes en este banco así, o sea, en este banco, ustedes en algún momento les piden considerar los anchos operativos de cada banco y estimar la productividad máxima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si dicen, ok, este es el banco, no sé, el banco 5 por inventar, y quieren conocer el largo máximo, perdón,
se van aquí arriba en la esquina superior derecha y hay una herramienta para medir, ¿ya? Entonces seleccionan desde acá, por ejemplo, hasta, no sé, hasta acá. Y aquí les van a aparecer las distancias. Entonces, esto me está diciendo que en la horizontal el largo máximo son 1750 metros, ¿ya? Y dicen, ok, si ustedes ponen aquí copiar y tienen un Excel abierto y ponen, y hacen el copy-paste, el control V, les van a copiar todos estos datos, así que quizás sería interesante o les podría servir para ir registrando los datos de forma más fácil y directa. Ok, calcularon esa distancia y después podrían, quizás, no sé, le interesa conocer el ancho que hay acá. Y dicen, ok, es de 120 metros. ¿Por qué esto es importante? Porque a ustedes les preguntan como cuántas frentes puede tener operativa, ¿cierto? Y se van quizás a las inferiores, se van a dar cuenta que hay una que es, por ejemplo, esta, que igual se ve harto más chica que la que teníamos antes, ¿ya? Entonces, esto mide 86 metros. Tienen que ahí, en función de los equipos que escojan, quizás no me va a alcanzar a hacer el match una pala o dos camiones. Entonces, es importante también que vean como estas irregularidades y si hay lugares que son muy angostos, ver cómo podrían llegar hasta ese lugar, ¿ya? ¿Qué otra cosa necesitan saber de esta herramientita? Voy a sacar el clipping. Ya, que les piden como conocer las distancias desde una fase hasta la superficie, ¿cierto? Entonces lo que tienen que ver ahí es ver como la distancia que va a ir recorriendo un camión. Por ejemplo, si yo estoy en esta fase de acá, en la de abajo, el camión podría salir por acá, ¿cierto? Entonces, yo necesito saber, ok, la distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Qué hice? No sé qué apreté. No sé qué apreté, pero parece que esto me está dando información importante. No, no sé qué apreté. Ya, pero ahora sí. Ya, calculé esta distancia y esta distancia me está diciendo que la distancia diagonal son 151,7 metros. La distancia horizontal, desde este punto hasta este punto, o sea, como desde el suelo, son 150 y en la vertical son 15 metros. Así que ahí también confirma que la altura del banco de esta parte, al menos, son 15 metros, ¿ya? Entonces ustedes al final tienen que ir viendo como cuál es la distancia que tendría que ir recorriendo un camión, solo como calculando los puntos con esta herramienta de acá. ¿Qué más? Creo Oye, que disculpa, les ¿cuál era mostré la todo. regla? ¿La de arriba a la derecha? ¿Cuál? Sí, la primera, Ah, ya, esa. de Ok, aquí. perfecto. Dale. Yes. Y eso es todo lo que pueden hacer con esto, si no me equivoco. Bueno, otra cosa que el profe igual lo explica en sus clases, pero si ustedes, por ejemplo, intersectan o activan la topografía, y si activan la topografía, se van a dar cuenta que las líneas de la fase sobresalen de la topografía. ¿Ya? Eso se hace, bueno, lo explica el profe en las clases y se hace cuando se está diseñando para poder generar un sólido, ¿ya? O si no, los programas no pueden generar sólidos. Porque necesitáis que la topografía al final se intersecte con algo. Entonces por eso se deja hasta más arriba. Oye, ¿podemos poner las rampas de nuevo? Que están como raras.
Porque hay unas que no son continuas, o si yo la estoy viendo mal. O quizás el efecto que tú decís, que Ups, eso lo hice todo. ¿cachai que hay ¿Esta una para sí, pues que no podéis salir? No, las que están como abajo, hacia abajo de la esquina. Tipo, pero es que ahí ¿Cachai tenéis que- que ver en qué momento te sirvieron para salir, po, ¿cachai? Entonces ahí lo que Ya, tenéis que hacer es ir generando planos y van a haber momentos en los que sí te sirvieron para salir, ¿cachai? Em, Tengo una pregunta, pero entonces las rampas también estarían consideradas hasta arriba del sólido o esas no. ¿Cómo? Como tenéis las líneas del shell como hasta arriba del sólido para que se te formen, las Ujú. rampas también llegan hasta arriba. A ver, veamos, po. Ups. Estas de acá, sí. Estas de aquí sí. Sí, ¿cachai? Hay unas que están como extra, acá, esas verdes. Y ojo, Ya. fíjense igual que esto tiene relación con lo que preguntaba Hugo, que el sólido de esta fase no, el sólido de esta fase no rellena todo lo que se ve como rasgo, po. Eso significa que esta parte ya se extrajo, ya en una fase anterior, ¿cachai? Entonces por eso también no les aparece, o hay como líneas que no tienen sentido. Entonces tienen que ahí ver con qué conecta. Si no me equivoco, esta conecta con una rampa que hay acá, ¿cachai? era como una Y con rampa esta sí antigua para podéis salir por salir. ahí. O sea, Ahí es tiene como de la sentido. fase anterior, de la fase Sí. anterior. ¿Cachai? Lo que yo voy a explotar en esta fase es solamente esto. Entonces también cuando vayan haciendo el clipping, eh, cuando vayan cortando esto, puta, no activo el clipping. Traten de conectarlo con el sólido igual. Para que cachen cómo interpretarlo. Por ejemplo, esta parte de acá en esta fase no está saliendo, pues ya salió. Esta parte de acá. Eh, y eso es todo con esta cosita, pues. No sé si alguien tiene dudas, para que las resolvamos ahora. Por mi parte no. Yo creo que van a venir Ya. cuando nos metamos en la... Sí, igual en verdad el software tiene, o sea, es muy útil, pero tiene súper pocas funciones porque es un visualizador nomás. Así que tiene herramientas útiles, pero no pueden hacer muchas cosas con él. Así que ahí mientras vayan jugando con él, quizás salen otras cosas.